Bien, jóvenes, entonces, buenos días a todos, los saludo con gusto, me da un enorme placer ver que hay muchos conectados el día de hoy. Entonces, pues vamos a comenzar con este día de trabajo, lunes 27 de septiembre de 2021. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y por lo primero que voy a comenzar de manera muy sencilla es ponerles las calificaciones de la tarea anterior para que las tengan allí en mente. Bien, voy a irme a las calificaciones. Si no estoy equivocado, llevamos 3 tareas. La primera fue una portada, la segunda fue unas operaciones básicas que realizamos, sumar, restar, multiplicar y dividir, y finalmente la tarea 3 que se llamaba investigar unas propiedades físicas de la materia. Y bueno, cada una de estas 3 tareas ha tenido diferentes puntos acorde al nivel de exigencia, al grado de dificultad. Bueno, la primera valía 4 puntos, la segunda 10 y la última valía 5 puntos. Bien, estos son los alumnos que han mandado sus tareas al momento, prácticamente de aquí hacia abajo, todos, exceptuando Ana Rosa Olivares Reyes, que pues bueno, no está en el grupo de WhatsApp, no me he podido comunicar con ella, no sé si es alumna que va a continuar en la escuela o es alumna de baja, desconozco, pero bueno, de aquí en la lista prácticamente todos han hecho sus actividades. Ángel Gael, Mari Carmen, Marlene, José de Jesús, Valeria, Kevin Orlando, José Adviet, Emanuel, Jesús Enrique y Pedro. Y en la parte superior de la lista, pues no ha habido buena respuesta por parte de Alan, de Luis Ignacio y de Jamie Juliet. Pero bueno, jóvenes, ahí están sus calificaciones. Si sí han logrado los puntos totales. Y acá de este lado, como observan, si sumamos los puntos que pudieron haber obtenido ya en sus tareas, sumarían 19, así que quien saque ya los 19 o más, en caso de que yo le haya dado puntos extras, sacaría un 10 de calificación. Y al momento, estos son los puntos que han sumado. Ángel Gael ha sumado 13 de 19, Mari Carmen 16 de 19, Marlene 5 de 19, José de Jesús 17 de 19 y así sucesivamente. Valeria 10, Kevin 17, José 17, Emanuel 15, perdón, Enrique 17 y Pedro Ochoa también 17. Y en base a eso, en base a la comparación con los 19 puntos, al momento esta sería tentativamente la calificación en una escala de 0 a 10. Por ejemplo, aquí para esta persona sería un 7, un 8 para Mari Carmen, Marlene tendría un 3, José de Jesús un 9, Valeria un 5, Kevin, José Abdiel tendría 9, 8 para Emanuel, Enrique un 9 y también Pedro un 9. Ese sería que si ahorita la escuela me dice entre qué calificaciones, yo pondría esas calificaciones y obviamente pues aquí ya ustedes se darían cuenta si sí pasan o si no pasan el trimestre. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aunque aquí, por ejemplo, alguien diga que saca 5 y yo lo paso, es que a lo mejor le echo la mano de que, bueno, pues finalmente me ha entregado las 3 tareas y para que no le queden 5, pues posiblemente le suba 6 porque ha cumplido. A eso está de esa manera la escala, ¿sí? Y bueno, pues entonces ahí está. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud sobre las evaluaciones, si me equivoqué en alguna. En la tarea última, que era la tarea número 3, valía 5 puntos, observen, pero sin embargo yo a un alumno le puse 7 puntos. ¿Por qué 7 puntos? Porque creo que la tarea cumplió más de lo que yo esperaba, está muy bien realizada, bien investigada, con otras cosas que nadie hizo, que complementó su investigación de buena forma. Entonces siento yo que su calificación quedaría en 5 puntos como muy al ras. Siento que merecía unos puntos extras y entonces José de Jesús Godoy López le entregué 7 puntos y con eso invito también a todos los demás a que siempre hagan
el mejor de los esfuerzos en la entrega de sus tareas, pensando en ganar algunos puntos extras complementarios. Tarde que temprano se pueden requerir. Por ejemplo, estos dos extras hacen que la tarea, por ejemplo, 2 de José de Jesús, que sacó bajo, que sacó un 6, pues ya se compensa con estos 2 puntos extras y ya pues ya no le pierde tantos. ¿Sí? Entonces hago la invitación a todos a que hagan su mejor esfuerzo en la tarea, bien entregada a tiempo, bien realizada, eh, sin faltas de ortografía, con ilustraciones, con su creatividad, etcétera, para que hagan una buena tarea. Bueno, si no hay dudas de estas evaluaciones, pues vamos a comenzar ya la clase del día de hoy, jóvenes. ¿Sí? Y les quería compartir la de José de Jesús, porque sacó los 7. Qué bueno que ahorita me acordé. Bien, ahora sí lo ven ahí en pantalla. Esta es la tarea de José de Jesús Godoy López. La tarea simplemente era definir los conceptos masa, volumen, inercia, me parece que era elasticidad y propiedades organolépticas. Aquí está la tarea de su compañero. Él decide hacerla en su libreta. Aquí anota todas las indicaciones, las instrucciones, etcétera. Pero ya propiamente en las definiciones, propiamente en los conceptos, trae su concepto y además trae ilustraciones para mostrarnos el concepto de masa. Y aquí con estas ilustraciones, pues a mí me da a entender que hizo un esfuerzo extra por complementar no solamente el texto, sino también presentando algunas imágenes relacionadas con el tema o con el concepto de masa. Y perfectamente siento que esta persona no solamente se limita a redactar, sino complementa y que además está aprendiendo algo extra porque está colocando algunos ejemplos. Lo mismo sucede con la descripción del volumen. Aquí describe qué es el volumen, su investigación, pero luego me añade acá unas ilustraciones para demostrar el concepto de volumen. ¿Sí? Lo mismo pasa con el concepto de inercia. Describe qué es la inercia, como todos prácticamente lo hicieron, pero él sí complementa con una ilustración. Y esta ilustración yo creo que, reitero, para sí mismo, para José de Jesús, le lleva a entender el concepto de inercia más claramente. Y eso es lo que pretendemos, jóvenes, que ustedes vayan entendiendo los conceptos. De lo contrario, pues son letra muerta, simplemente investigar qué es inercia, pero ustedes no tienen la idea de qué es o cómo imaginárselo. Bien, elasticidad también nos presenta su definición, su ilustración y finalmente con las propiedades organolépticas, de igual manera, allí ya las complementa. ¿Sí, jóvenes? Entonces, por eso su compañero, creo yo, mereció un poquito de más puntos a diferencia de el resto. Bueno, sin más ni más, jóvenes, vamos a comenzar entonces con la explicación del día de hoy. Pero antes que nada, me gustaría que ustedes con sus propias palabras, aquí a manera de interaccionar un poquito, me digan qué entienden por esos conceptos que investigaron. Masa, volumen, inercia, elasticidad y propiedades organolépticas. ¿Qué les quedó? Ya no chequen ahorita su libreta para buscar el acordeón y leerlo. No, que ya con sus palabras, ¿quién me puede decir qué es la masa? Cantidad de materia que tiene el cuerpo. Perfecto, así de sencillo. Vean que tal vez en las definiciones que investigamos, seguramente eran unas definiciones un poquito más extensas y complicadas, pero como no lo está, por ejemplo, describiendo ahorita Jesús Enrique, es una explicación muy sencilla y que él lo está entendiendo prácticamente con sus palabras. Es la cantidad de materia que tiene un determinado cuerpo, un determinado objeto. Perfecto, Enrique, te felicito. Bien, ¿algún otro concepto ahora, por ejemplo, volumen? ¿Qué es volumen? La magnitud del cuerpo, maestro. La magnitud del cuerpo, como que por ahí no me convence. A ver, piénsale un poquito más.
El espacio de un... El espacio ocupado por El un... espacio que tiene un cuerpo. Correcto, José Jesús y Enrique. Ya por allí Enrique se adelantó un poquito más y luego ya José Jesús se adhirió un poquito a la definición. Esa palabra que dijeron es fundamental. Es el espacio que ocupa un objeto, un espacio, ¿sí? Y también pues sabemos que en la cuestión del volumen estamos midiendo la cantidad de espacio, pero tanto a lo largo, a lo ancho, a lo alto, etcétera. De acuerdo a las ilustraciones que por allí les mostré de uno de sus compañeros, ¿cómo podríamos medir el volumen de un objeto? ¿Sí se fijaron en la ilustración que les presenté de su compañero? Medir con un vaso, maestro. Medir con un vaso donde esté graduado el nivel, por ejemplo, de agua, de líquido, bien. Digamos, a todos imaginémonos un recipiente que esté graduado, que tenga escalas. No tiene nada por dentro, simplemente sabemos hasta dónde es el nivel del agua. Pero si le colocamos un objeto, ¿qué va a pasar? Si le colocamos Va a un objeto, subir. va a subir. Entonces, ahora hasta el nivel donde llega el agua, ya podremos hacer una diferencia de cuánto tenía antes cuando estaba vacío y luego en qué nivel está el valor del agua cuando ya le pusimos el objeto. Y esa diferencia de niveles sería la medida del volumen de ese objeto. Bien, bien, de acuerdo, me agrada. ¿Qué entienden ahora por el concepto de Maestro, inercia? o con una probeta graduada. Con una probeta graduada, ¿correcto? Sí, sí, sí. Bien. Y bueno, entonces ahora qué entendemos por el concepto de inercia. ¿Qué es la inercia? Ángel Gael Casillas y José Abdiel, no me gusta que apaguen las cámaras, ¿de acuerdo? Sí, por favor, no las mantengan apagadas, por favor. Bien, Maestro, reposo o movimiento de un cuerpo. pero ¿qué entiendes por inercia? Si habla de una situación en reposo y una situación que está en movimiento, pero ¿cómo lo interpretan? ¿Vieron la imagen también que les presenté? ¿Qué pasaba en la imagen cuando les presenté el de la inercia? ¿No se Cuando acuerdan? vamos, por ejemplo, puede ser cuando vayamos en la bicicleta y vemos una piedra, podamos chocar en la piedra. Sí, pero entonces, ¿pero en dónde está allí la cuestión de la inercia? Es la falta de energía físico-moral. Pero con tus palabras, Ignacio, con tus palabras, ¿cómo se interpreta la inercia? Ok, les voy a compartir la pantalla donde estaba el dibujo de su compañero. ¿Cómo interpretan allí la inercia? ¿Qué significa en la imagen? Se va a caer. Pero ¿por qué se va a caer? ¿Por qué las flechas Por- de inercia aparecen hacia adelante, por ejemplo, aquí? Por el movimiento del cuerpo. Esa voz me agrada más. Por el movimiento del determinado objeto. Imagínense lo siguiente, va en joda en la bicicleta, hacia el frente, hacia allá, pero de pronto se topa con un determinado obstáculo y hagan de cuenta que el cuerpo, el objeto, sigue como la trayectoria en la que ya venía. Y por eso entonces sale como disparado hacia el frente, porque venía haciendo ese movimiento como hacia el frente. Y de pronto se topa con, por ejemplo, con la piedra, con ese objeto, y entonces es como si mi cuerpo se siguiera en ese movimiento continuo que ya traía. A eso se refiere. Traía inercia, ya llevaba ese vuelo hacia el frente. ¿Y en dónde tiene que ver la inercia, por ejemplo, en un cuerpo que está en reposo, que no está en movimiento, que está quieto?
Maestro, como por ejemplo, cuando vamos en un camión y frena, ¿eso también es inercia? Claro, también todos nos hemos subido a un vehículo, un autobús, lo mencionaron aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Como vamos dentro del vehículo, tal vez vayamos sentados o vayamos de pie, pero vamos dentro, ya agarramos como ir en ese movimiento hacia el frente del vehículo y de repente, ¿qué pasa con un frenón? ¿Por qué? Porque íbamos como en ese movimiento hacia adelante. Eso es la inercia. Y también, por ejemplo, en un objeto que está en quieto, imagínense todos una piedra no se va a mover nunca hasta que algo lo haga que lo mueva. Entonces la inercia tiene que ver con que un objeto siempre se va a mantener, digamos, quieto, sin movimiento, hasta que una fuerza actúe sobre ella que la haga moverse. ¿De acuerdo? O también la inercia tiene que ver cuando está en movimiento, que el objeto continuaría el movimiento hasta que de pronto alguna fuerza actúe que la haga detenerse y ya cambia su inercia. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, Sí, te escucho. cuando vamos en la bici o moto, se nos atraviesa un animal o una persona, tenemos que frenar, o también pasa cuando en el tránsito tenemos que frenar para que otros carros pasen. De acuerdo. Entonces, ahí como dijo Mari Carmen, si vamos en una motocicleta, se nos atraviesa una persona, un animal, un vehículo, inmediatamente pretendemos, por reacción, frenar. Pero nosotros, todo el mundo hemos sentido que al frenar de manera inesperada, como que sentimos que nos vamos hacia el frente. Eso es la inercia. Ahí está actuando la inercia porque llevábamos como ese movimiento. Bien, 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 bien hecho. ¿Qué es la elasticidad? Cuando agarramos un cuerpo o otro objeto y lo estiramos y cuando lo soltamos queda en la misma forma. ¿De acuerdo? ¿Ejemplos? Liga, Una liga, ¿qué otra cosa? Una resortera, un resorte Una también, goma. una goma, ¿sí? Correcto, son ejemplos de elasticidad. Y por último, las propiedades organolépticas, ¿qué son? ¿Dónde se manifiestan? Es color, sabor y textura. Ujú. Entonces, ¿las percibimos a través de qué? De los de la olfatos. boca, la nariz, De los sentidos del cuerpo humano. ¿Cuántos sentidos son? 5, ¿Me los pueden decir, por favor? oído, Olfato, vista. Oído, nariz, olfato, ajá, tacto, tacto, Boca. vista vista y gusto. y gusto. Ajá, exacto, ¿no? Pues entonces creo que sí, me da mucho gusto que hayan aquí compartido ya los conceptos con sus propias palabras, síntoma de que sí lo investigaron, sí lo hicieron de buena forma y pues me da enorme gusto. Pues bueno, vamos a complementar entonces la explicación de la semana anterior con este día. Aquí ya está, estoy acomodando las diapositivas para que se les vea del tamaño correspondiente. Y pues bueno, vamos a continuar, jóvenes. Los felicito, andan muy participativos y muy bien entendidos sus conceptos. Vamos entonces a continuar. Sabemos que la clase es de física de segundo grado. Estábamos viendo unos conceptos básicos la semana pasada que era ciencia, física y materia. ¿Sale? Ya los definimos y de allí aparte dejamos una tarea. Comenzamos la clase el día lunes 20 y hoy vamos a terminar, digamos, este tema, hoy lunes 27 de septiembre de 2021. Pues bien, voy a comenzar a avanzar las diapositivas. Ya habíamos dicho que era ciencia, también lo habíamos platicado, que se le denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado, tanto de la naturaleza como de la sociedad y del pensamiento, ¿sí? Entonces, la asignatura que estamos estudiando, que es física, se encuentra de las ciencias empíricas dentro del área de las ciencias naturales, ¿de acuerdo?
Luego definimos que qué era la física y de manera sencilla, tal vez sin leer aquí a lo mejor todo, era una ciencia que estudia cómo funciona el universo y el mundo que nos rodea. De manera sencilla, si yo les hiciera un examen, ustedes podrían poner una definición tan sencilla como esa o con sus palabras. Es una ciencia, es una asignatura que estudia cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo y las leyes que lo rigen, pero se basa en 4 o 5 aspectos fundamentales: en la materia, en energía, en el tiempo y el espacio y cómo interaccionan entre todas ellas. ¿Sí? Además, la física sabemos que es teórica y práctica porque podemos describir situaciones o leyes, pero también las podemos llevar a la práctica para realizar experimentos. Bien, eso es lo que es física. Después estudiamos o leímos por qué era importante la física. ¿Por qué era importante? Pues era fundamental para poder comprender cómo funciona el universo y gran parte del mundo que nos rodea. Por eso es importante la física. Y a partir de la física se han desarrollado un número importante de avances tecnológicos para mejorar nuestra calidad de vida. Bien, ahora sí, posteriormente estudiamos el concepto de materia y ya nos lo describieron aquí también de manera sencilla. Y si no, pues lo recordamos. Materia, de manera así muy sencilla, jóvenes, es todo aquello que ocupa en un espacio y que tiene características como que tiene una masa, tiene una determinada forma, un peso y un volumen, y por lo tanto lo podemos observar y la podemos medir. Así que todo aquello que tenga masa, forma, peso y volumen, todo aquello que podemos observar y que podemos ver y que por lo tanto se puede medir, todo eso constituye el concepto de materia. Y algunos ejemplos de materia, ya habíamos dicho, por ejemplo, el ser humano, los animales, las plantas, una piedra, los elementos de la tabla periódica, todos esos son materia. Bien, la materia también lo vimos, que puede estar constituido en 3, digamos, estados de la materia: el sólido, líquido y gaseoso. Entonces, podremos encontrarnos de materia en estado sólido diferentes objetos. Aquí los tienen: una bicicleta, una mesa, una silla. Pero también la materia la podemos encontrar en estado líquido, como el agua, los líquidos, la leche, pero también en estado gaseoso, como el vapor, el viento, el aire, el gas. Bien, pero hay otro estado de la materia que después vamos también a conocerlo, que se llama plasma, ¿sí? Hay un cuarto estado de la materia, no tan común en el estudio, pero para nosotros también vamos a tomar en cuenta que hay otro que se llama plasma. Finalmente, estudiamos las propiedades de la materia, que se dividían en 2 grandes grupos: propiedades físicas y propiedades químicas. Y de manera resumida, las físicas son todas aquellas que se podían observar y medir sin necesidad de cambiar su estado. Y entre ellas ya describimos algunas, jóvenes. ¿Qué dijimos? Masa, y volumen, inercia, nos faltó esta, comprensibilidad. Elasticidad ya lo investigaron, divisibilidad todavía no, punto de ebullición y las propiedades organolépticas. De aquí les dejé 5, de estas 8 les dejé 5, ya las investigaron y ya las entendieron. Y las propiedades químicas, pues acá están, como la reactividad, la estabilidad química, el calor de combustión, el pH y la radioactividad. Pues bien, hoy lo que vamos a hacer es estudiar los 2 o 3 que nos hicieron falta, que son muy sencillos. ¿Sale? ¿Cuáles nos hicieron falta? Comprensibilidad, Correcto. ¿Cuál otra? divisibilidad, Habilidad y punto de Ebullición. ebullición. Correcto. Sin todavía yo adelantarme a presentarles las diapositivas y la definición de cada una de estas 3 faltantes, ¿alguno ya tiene como idea por cómo se llama el concepto, como de qué trataría? ¿Qué se imaginan que sea, por ejemplo, la comprensibilidad? ¿Cómo a qué palabras suena? Como de lo que sabemos. No, eso es como de comprensión, pero acá es comprensibilidad. No es por allí, Luis. Es parecido como a la elasticidad, pero de manera
inversa. Maestro, la divisibilidad es la propiedad de un cuerpo poderse dividir. Correcto, Enrique. Aprendan de Enrique, él aprovecha que tiene ahí computadora, tiene internet y en lo que yo estoy acá explicando, se adelanta y nos busca un concepto y ya lo presenta. Entonces, fenomenal, fenomenal. Así me gusta que los muchachos estén metidos dentro de la clase. Excelente, Enrique, excelente. Mencionaba yo que la comprensibilidad es como contrario a la elasticidad. La elasticidad es como agarrar un objeto y poderlo extender, hacer más grande, pero que luego regresa a su forma original. Una liga la puedo abrir, jalar, que se haga más grande y luego si la suelto esa fuerza, se vuelve la liga a su tamaño original. La comprensibilidad es como algo al revés. En lugar de alargarla, la voy a ¿qué? Comprimir. La voy a comprimir. ¿Sí? Para que más o menos les quede claro. Pero yo creo que se han escuchado de este concepto todos. Punto de ebullición. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Maestro, es cuando ponemos a hervir, por ejemplo, una cazuela y empieza a sacar las burbujas. Correcto. A hervir. Como el agua, ponemos a calentar agua, dizque un cafecito, y a cierto nivel de temperatura, ¿qué empieza? El agua empieza como Maestro, a es hervir, empieza como a... Sí, Enrique, legado perdón. máximo que tiene legado máximo que tiene la temperatura de los cuerpos. Correcto. Sí, va complementado con lo que dijo tu compañero y ahora con lo que tú dices, Enrique, que es, por ejemplo, colocar agua en la estufa y a cierto nivel de temperatura empieza a hervir, empieza a hacer gorgoritos. Y ya como tú lo señalas, ya no puede subir a más temperatura ese nivel del agua. Se empieza a transformar de un estado líquido a un estadio ¿qué? Por ejemplo, maestro, el agua a 100 grados centígrados. Correcto, pero siempre y cuando esté al nivel del mar. Confianzo. ¿Sí, Valeria? Maestro, Gaseoso. y el alcohol, maestro, y el alcohol a 78 grados centígrados. Ay, aquí se me hace que tenemos un buen investigador, ¿eh? Anda con todo y anda investigando también el punto de a qué grado de temperatura, por ejemplo, es el punto de ebullición tanto del agua como del alcohol. Bien, pues bien, ahora sí ya les voy entonces a pasar los conceptos que tenemos aquí. Primero, nomás les comparto, son los mismos conceptos que ustedes investigaron, pero aquí yo los tengo. Si alguno cree que le puede servir complementar el concepto que yo tengo con lo que ustedes investigaron, pues lo pueden hacer, pero si no, basta con el que ustedes ya investigaron, ¿sí? Porque son correctos todos los que investigaron. Yo aquí lo único que pretendía hacer es presentar un concepto uniforme para todos ustedes, que tengamos claridad y que a la hora del examen podamos tener claro el concepto y sobre el que les estoy presentando, pero yo creo que todos lo entienden. Ya dijimos que era la masa, era una magnitud física que mide la cantidad de materia de un cuerpo. ¿Y cómo se puede medir esa cantidad de materia? ¿Mediante qué aparatos? Aquí lo tienen en pantalla, mediante una balanza. Y hay balanzas, por ejemplo, de los negocios, acá como esta imagen que les tengo ahí presentada, pero las balanzas de laboratorio son mucho más, todavía más precisas. Maestro, ¿Sí? o una balanza granataria. También, Enrique, no, pues andas con todo. Me da un enorme gusto, hasta estoy muy contento, hasta tengo una sonrisa aquí en la clase hoy porque están muy activos y participativos. Pues bien, jóvenes, entonces no olvidemos la masa, cantidad de materia que tiene un objeto y que de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades se debe de expresar en kilos, aunque también es muy común expresarla en gramos. Pero está también el sistema inglés que nos dice que las podemos expresar en onzas o en libras o en alguna otra equivalencia, ¿sale? Para que se vayan familiarizando cómo se mide la masa. Recordemos que todas las propiedades físicas se pueden medir. Entonces, la masa, que es una propiedad física, se mide con una balanza o con lo que dijo su compañero, pero se expresa en gramos, en kilos, se puede expresar también en onzas, en libras, toneladas, etcétera. ¿Vale?
Bien, ahora voy a pasar a otro que ya ustedes investigaron, que era el concepto de volumen. En el concepto de volumen es el espacio que ocupa un determinado cuerpo. Por lo regular, medimos en 3 dimensiones qué tan largo está, qué tan ancho y qué tan alto. ¿Sí? Y hay objetos que podemos determinar muy fácil su volumen porque tienen una determinada fórmula matemática. Sin embargo, en objetos que no tienen una regularidad en su forma, por ejemplo, una piedra que a veces están todas medias bolitas, pero no totalmente redondas, pues sería difícil calcular su volumen con una fórmula matemática. Entonces se aplican instrumentos como una pipeta graduada, como ya lo había señalado Enrique. ¿Qué sería? Que, por ejemplo, aquí está el nivel de líquido a 220 centímetros cúbicos del nivel del agua, pero cuando le colocamos la piedra dentro, el agua, el nivel del agua sube, y ahora, por ejemplo, subió hasta 270. Entonces, ¿cuánto sería el volumen de esa piedra, de esa roca o de ese objeto? ¿Cuánto sería? Ahí están viendo cuánto estaba y cuánto subió, y entonces cuánto pesó la piedra. 270 centímetros. No, pero solamente el valor de la piedra. ¿Cuánto Metros mide? cúbicos. ¿Cuánto, Jesús? Metros cúbicos. Pero ¿cuántas unidades? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? 50. 270 Correcto, metros cúbicos. Correcto, eso, ese 50 ya me agradó. ¿Por qué? Porque estaba aquí en 220, ¿sí o no? Y ahora subió ¿hasta cuánto? Sí. Hasta 270. 270. 270. Entonces significa que de un valor al otro hay 50 centímetros cúbicos que aumentó el agua cuando ya se le introdujo el objeto. Entonces el volumen de este objeto serían 50 centímetros cúbicos. Perfecto, bien, los que dijeron 50, era el valor que quería escuchar. Entonces, esta es una manera de medir el volumen, como ya lo tienen ahí en mente. ¿Sí, Enrique? O mililitros. Exacto, es que el volumen lo podemos representar en diferentes también medidas. Una puede ser que en litros, mililitros, decilitros y todo lo que tenga que ver con cuestión de medidas de líquidos. Pero también les podemos expresar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, etcétera. ¿Sale? En todas esas equivalencias hay. Pero bueno, aquí está una forma muy sencilla de poder medir un objeto. ¿Sale? Bien, vamos con la otra que también creo que ya la conocen, este concepto, que es el de la inercia. Ahí les puse que es la propiedad que posee los cuerpos, los objetos, de oponerse a un movimiento. Maestro, ¿Sí? o de medir un cuerpo irregular. Sí, eso es del concepto de volumen, ¿de acuerdo? Y bien, aquí entonces en el concepto de inercia es el que un objeto permanezca sin moverse mientras no se le aplique una fuerza o que continuaría como su desplazamiento en caso de sufrir de pronto un cambio de una fuerza que de pronto lo detenga. Y aquí tengo unos ejemplos muy sencillos. Imaginen el balón no se va a mover hasta que alguien llegue y le dé un pelotazo, le dé una patada. ¿Qué va a pasar? Si el balón estaba en reposo, esa era su inercia, estar en reposo, pero de pronto alguien llega y la patea, pues obviamente sale disparado el balón. Y el balón no se detendría jamás hasta que una fuerza lo haga detenerse. Y en este caso, ¿quién lo está deteniendo? Pues el portero está aplicando una fuerza sobre ese balón, impidiendo que continúe en ese estado de movimiento. Y bueno, aquí tengo un ejemplo un poquito más cruel. Una persona va en su vehículo bien a gusto, de pronto choca y la persona continuaría como disparado sobre esa trayectoria. Y pues bueno, por eso es que es importante la cuestión del cinturón de seguridad, si no la persona en un afrenón, en un accidente grave, saldría disparada, porque era el movimiento que traía ese cuerpo en un avance hacia el frente. De pronto se detiene abruptamente, pues sale disparado, entonces la persona, ¿sale? Eso es la inercia. Y obviamente todos entendemos que cuanto más grande es el objeto, tiene mayor inercia, es decir, tiene mayor resistencia a moverse o alterar su estado. Por ejemplo, no es lo mismo
una pelota, un balón de fútbol que todos nos imaginamos más o menos su tamaño, a que queramos mover una piedra grandísima, pues es más grande. La piedra tiene una masa mucho mayor y es más difícil poderla mover. Si la pateo, yo creo que me va a doler más a mí que a la piedra. En cambio, si pateo un balón, pues no me va a doler. ¿Sí? Es más difícil, suponiendo que en una carretera, imagínense que vayan a 100 kilómetros por hora, sería más difícil que se detenga el tráiler o que se detenga un vehículo como por ejemplo un bocho que va a 100. ¿Qué es más difícil que se detenga? Pues el tráiler. El camión. El camión grande porque tiene mucha mayor masa. Correcto. Bien, pues ahí la llevan, muchachos. Están entendiendo perfectamente los conceptos y me enorgullece. Ahora bien, este concepto, si no lo tienen, si quieren, se los explico y ya después, posterior, en el video, ustedes retoman el concepto, ¿de acuerdo? Pero nomás se los explico para avanzarle rápido a la clase. Este concepto se llama comprensibilidad. No lo habíamos investigado, pero aquí se los comparto. Es la capacidad de la materia, entienden el concepto, es la capacidad de la materia para reducir su volumen al ser sometido a una presión, pero manteniendo las propiedades intactas. ¿Sí? Es la capacidad de que se haga más chico en su volumen, pero sigue teniendo las mismas propiedades. Y aquí tenemos un ejemplo. Imaginen que tengo ahí estos instrumentos, una pipeta, pero tengo gas allí. Si le empiezo a aplicar una fuerza, se empieza a comprimir, pero sigue teniendo el mismo gas allá adentro. Lo mismo, por ejemplo, con un globo. Un globo tiene aire, ya está aquí cerradito, pero tiene aire. Pero yo lo puedo apachurrar entre mis manos o entre una pared. ¿Y qué es lo que pasa? Se está comprimiendo, pero una vez que yo deje de aplicar esa fuerza, vuelve a su estado original. ¿De acuerdo? Es como contrario a la cuestión de la elasticidad. Ahora aquí lo voy a comprimir. También donde aplicamos, por ejemplo, la compresión, cuando ustedes patean un balón, no sé si se han dado cuenta, pero el balón, aunque es tan rápido que ni lo vemos, pero al momento de que nosotros pateamos el balón tiende a sumirse un poco. Pero una vez que ya se despegó de nuestro pie, el balón retoma su tamaño original. ¿De acuerdo? Eso es la comprensibilidad, la capacidad de un cuerpo, de un objeto, a poderse comprimir en volumen, pero luego retornar a sus propiedades originales. ¿Se entienden? Sí, maestro, sí lo entendemos. Ah, qué bueno, andan con todo. ¿Vale? Maestro, Bien. ¿Sí? Bien, Valeria. Entonces vamos a pasarnos al otro. Reitero, al ratito que vean el video pueden ustedes escribir el concepto, ya con calma. Nos faltaba, no, este sí lo vimos, elasticidad, Maestro, que era la... ¿Sí? por ejemplo, cuando con una jeringa le tapo aquí y ya le quito, reduce su volumen. Sí, si observan ahorita a su compañero Enrique a través de la pantalla, él trae ahí también como una especie de una jeringa. Entonces allí la jeringa, miran cómo la está moviendo él. Él puede meterle adentro líquido, una sustancia, o ahorita simplemente hasta aire tiene, si no tiene nada, y cómo al irla como apachurrando, se está comprimiendo el aire. ¿De acuerdo? Eso es la comprensibilidad. Bien, Enrique. Y bueno, vimos también este concepto de elasticidad, que era la propiedad de la materia para volver a su estado original después de haber sido comprimida o alargada. En este caso, veamos cómo sería un resorte. Yo lo puedo alargar, yo lo puedo extender para allá, lo puedo jalar más, pero de pronto si lo suelto, se empieza a retomar su forma original. Eso es el concepto de elasticidad. Y también me mencionaban ejemplos como una liga, extender una liga o una resortera, etc. Bien, vamos a complementar otro concepto que no teníamos, vamos a entenderlo, que es lo principal, la divisibilidad, ya no lo había dicho Enrique, que era la propiedad de la materia de poder ser dividida en nuevas partes más pequeñas. Y aquí vean el ejemplo que yo les traigo, una manzana, todo el mundo la conocemos, pero luego
sácatelas, la puedo partir por mitad y ya me queda media manzana. Le puedo volver a partir por mitad y ya me queda un cuarto de manzana. Y la puedo ir subdividiendo, 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 subdividiendo. Maestro, o también un gis. Cualquier objeto, correcto, cualquier objeto, y allí tienen lo que viene siendo la propiedad de divisibilidad, que un objeto puede ser dividido, dividido, dividido hasta sus partes más pequeñas. Por ejemplo, aquí en la manzana sería, digamos, un cuerpo, pero si la seguimos dividiendo y dividiendo y dividiendo, tarde que temprano vamos a llegar a que ya la manzana, este cuerpo, este objeto, ya sea una partícula. Y la podríamos seguir subdividiendo hasta hacerlo una molécula, hasta hacerla un átomo, hasta llegar a las partículas subatómicas. Entonces, este es el concepto de divisibilidad. Ir fraccionando, 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 hasta llegar a la parte más elemental de ese objeto, de esa materia, que podría ser las partículas subatómicas. ¿Sale? Bien, entonces pues ya dijo Enrique un gis que lo puedo ir partiendo, partiendo y hasta observen que hasta la última podría ser como polvito ese gis y todavía ese polvito, por muy pequeño que esté, todavía lo podría seguir dividiendo y dividiendo y así hasta llegar a lo más elemental, a ser un átomo o una partícula subatómica. Bien, bien entendido. Ahora el punto de ebullición, jóvenes, ya también me lo habían explicado. Como punto de ebullición se conoce en física y en química a la temperatura en la cual la presión de vapor de una sustancia iguala la presión atmosférica externa. En pocas palabras, es en el punto de ebullición cuando se produce el paso de una sustancia en estado líquido a gaseoso. Y aquí ya lo tenemos. Mencionábamos el ejemplo de ¿qué? De que si yo pongo agua a hervir, cuando le encendemos el fuego, empieza a elevarse la temperatura, empieza a elevarse, 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 pero cuando llega a 100, el agua empieza a convertirse en vapor, empieza a hervir, ¿de acuerdo? Pero si fuese otro líquido, a lo mejor ya no el agua, fuera el alcohol, pues el alcohol también si lo empezamos a calentar en un recipiente, empieza a subir su temperatura, pero el alcohol... Cambia de líquido a gaseoso. Sí, cambia de líquido a gaseoso, ya lo habíamos señalado. Aquí está escrito, cambia de líquido a gaseoso. Aquí está en este renglón aquí arriba. ¿Vale? Entonces, vean, observen que los líquidos pueden tener diferente nivel de temperatura para que pasen de estar líquidos a gaseosos. En el caso del agua es una temperatura de 100 grados, pero siempre y cuando se encuentre al nivel del mar. Al nivel del mar, si estamos en la playa, al nivel del mar, si hervimos el agua, exactamente a los 100 grados centígrados empezaría a hervir. Pero si nos encontramos en diferentes lugares, vean aquí, en la Ciudad de México, ya no es que el agua hierva a los 100 grados, sino hierve a los 92. Si estamos en el Monte Everest, se hierviría a los 75 grados centígrados. Entonces, ¿qué estamos deduciendo aquí? Que también depende el nivel en el que nos encontremos sobre el nivel del mar. Si estamos sobre el nivel del mar es a 100, pero conforme nos alejamos del nivel del mar, por ejemplo, la Ciudad de México, que es como una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar, observen que no se necesita llegar a los 100 grados, el agua hierve más pronto. Y en el Everest, que todavía está mucho más alto que la Ciudad de México, que son como 7. Es que a menor altura, mayor presión. Sí, correcto. Aquí estamos viendo esa parte, que a diferentes niveles atmosféricos hay diferente presión y entonces tiene que ver aquí el punto de ebullición con ese punto de presión que se está aplicando. Aquí lo estamos señalando. Perfecto. Bien, jóvenes, entonces ahí tienen otro concepto perfectamente entendido, creo yo, de manera muy sencilla. Y bueno, ya nomás íbamos a llegar a qué eran las propiedades organolépticas, que ya me le dijeron, que eran la capacidad de la materia para que lo pudiéramos sentir a través de los sentidos del cuerpo humano, que son el gusto,
el oído, la vista, el olfato y el tacto. Sí, a lo mejor podríamos hacer un experimento. ¿Qué tal si un día nos vendamos los ojos? Y si nos vendamos los ojos, yo les paso por enfrente alguna de las frutas o verduras que tiene aquí en pantalla y seguramente a través del puro olfato, ustedes podrían decir, es una sandía. Son unos jitomates, son unas uvas, o a través del tacto, si tenemos los ojos vendados y tocáramos estas frutas, verduras, podríamos decir, ok, ya sentí, estos son unas uvas. ¿Por qué? Porque tienen una diferente textura que la sandía. Y podrían ustedes, al tocar también ese objeto, podrían deducir qué objeto es. ¿De acuerdo? ¿Dudas, quejas, comentarios de lo que hemos visto? Yo, maestro, entonces de tarea nada más llevamos investigar qué es la comprensibilidad, la divisibilidad y el punto de ebullición. Ok, entonces ya le voy a responder a Mari Carmen explicándoles cuál es su tarea, que al cabo ya vamos a terminar. ¿Vale? Vamos a compartir nuevamente pantalla. Fíjense, nos vamos a meter, ya sabemos, a Classroom. Y dentro de la materia de física, sabemos que está ya la tarea número 4, Mari Carmen. Vean, dice, Ulises Vega publicó una nueva tarea, tarea 4. Le van a abrir y les voy a leer las instrucciones, jóvenes. Las instrucciones vamos a entenderlas para que les quede bien claro. La tarea es la número 4 del trimestre 1, se llaman propiedades físicas de la materia, pero digamos es la segunda parte, porque ahí hicimos un avance. Vale 6 puntos y se va a entregar a más tardar el 30 de septiembre. Me parece que es el jueves hasta las 2 de la tarde. Fíjense las instrucciones para que les entendamos y si hay alguna duda yo aquí les ayudo. Dice que la tarea número 3 consistió en investigar 5 propiedades físicas de la materia, las cuales fueron masa, volumen, inercia, elasticidad y las propiedades organolépticas. Ya las investigamos. Ahora, en esta tarea número 4, ustedes van a complementar los anteriores conceptos y van a hacer estos, como dijo Mari Carmen, comprensibilidad, divisibilidad y punto de ebullición. Van a complementar investigando estas 3. Ahora bien, entonces, para que se entienda, por lo que entonces la tarea de ustedes, esta número 4, va a consistir en investigar estos 3 conceptos. Estos 3, inclusive, como saben que grabo yo la clase, pueden tomar los míos del video, los que acabamos de explicar, como yo los traigo, no hay ningún problema. No hay ningún problema si ven el video y toman los 3 conceptos que yo les estoy poniendo. O si los quieren investigar por su cuenta, pues lo hacen. Ok, pero además, esto es importante, quiero que ustedes en una hoja, digamos, de su libreta, realicen, en una hoja, pongan los dibujos o ilustraciones de todos los ejemplos mencionados. ¿Por qué? Porque ustedes, si checan sus tareas, en masa, en volumen, inercia, elasticidad y propiedades organolépticas, nadie trajo, exceptuando su compañero, el que expuse su tarea, nadie trajo, por ejemplo, un dibujo, una ilustración que haga referencia a estos conceptos. Entonces, quiero que en una hoja, en blanco o en 2 páginas o 3 en las que ocupen, ustedes simplemente pongan masa y le pongan un recorte que aluda al concepto de masa. Busquen volumen y busquen, hagan un dibujo o hagan un recorte o le peguen allí en esa hoja una figura que nos represente el volumen. De inercia, lo mismo, pongan el título inercia y luego me agregan allí un dibujito o una ilustración, un recorte y la pegan. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero. Entonces me investigarían estos 3 conceptos, lógico, también con un dibujito, con una ilustración, pero me van a agregar estos que no los habían hecho, que no les habían puesto dibujo. ¿De acuerdo? Se entrega a más tardar el jueves 30 de septiembre hasta las 2 de la tarde por el Classroom. ¿Se entendió la tarea, jóvenes? Sí. Sí. Yo tengo una duda. Adelante. No sabe cuándo vamos a entrar a la escuela. Es que hay muchas personas que dicen que vamos a entrar un día
y otro, y no sé cuál sea correcto. Ok, bueno, yo les comparto lo que yo sé. Su servidor no vive en Emiliano Zapata, yo vivo fuera, yo vivo en Tangamandapio, Michoacán, o Santiago, que está cayendo para Chavinda, Jacona, etcétera. Entonces, con esto que les digo, que yo no me he acercado a la escuela, salvo cuando ha sido necesario, que tengo que ir a firmar algún documento, etcétera y media. Y entonces, la ocasión o dos que yo he ido a la escuela, vi que la escuela no tenía luz, que estaban arreglando unas cuestiones de luz dentro de la escuela y todavía la obra no se entregaba. Si yo fuera de Emiliano, algún maestro de Emiliano a lo mejor está más familiarizado con cuándo entran, porque a lo mejor él ya ha ido, ha visto la escuela y ya más o menos ve si la obra ya se va a entregar y demás. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Que siendo francos, a mí no nos han avisado cuándo va a ser el regreso, porque creo que la escuela todavía no estaba lista porque no había luz en algunas áreas, ¿sale? Entonces, yo espero que acaben la obra en unos días más y ya nos convoquen a una junta los maestros y nos digan a partir de tal día ya vamos a recibir a los alumnos y van a ser, no sé, unos días unos, otros días otros, porque creo que no sería todos de jalón, ¿vale? Eso es lo que yo les puedo compartir de lo que yo sé, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda extra? No, maestro. Bien, entonces les voy a pedir que pongan ay, de pronto se me fue. En el chat, que pongan su nombre completo para registrar su asistencia. De antemano a José Abdiel y que están apagando la cámara, pues no va a tener asistencia. ¿Vale? Salvo los que sí dejaron su cámara encendida todo el tiempo, como es la norma. Entonces, pongan ahí su asistencia, por favor. Bueno, entonces, si ya pusieron su asistencia, de mi parte sería todo. Les agradezco. Y un último detalle, ya no les voy a estar avisando a algunos que están fallando en sus tareas o etcétera, ni que todavía les estoy dando oportunidad de entregarlas fuera de tiempo. A partir ya del día que se entrega la tarea, ese día debe de estar minutos después, aún sea un minuto, pero ya no es las 2 de la tarde del día jueves, ya es las 2:01, ya su tarea va a valer por mitad de los puntos que vale la tarea, para que se acostumbren a ser puntuales en su entrega, a partir de esta siguiente. 2 de la tarde, Maestro, máximo del día jueves. A partir de 2 de la tarde jueves, ya va a valer la mitad o menos para que hagan las tareas en el tiempo que les corresponde. Y no es otra cosa más que yo también, jóvenes, necesito tiempo para revisarlas. Y no nomás tengo al grupo de ustedes, tengo a los grupos de matemáticas, tengo 6 grupos. Y si les dejo una tarea y cada quien entrega en el día que cada quien se le ocurre o se le antoja, yo se supone que dedico un tiempo en casa para revisar, entonces necesito que también sus tareas estén entregadas en el momento que yo solicito para poderme revisar una tras otra y dedicarme ahí sus 3, 4, 5 horas que llevo revisando, pero estar puntual y no cada quien a la hora que guste. Bueno, entonces les agradezco ahora sí, sin más, cuídense mucho. Entonces, también vamos a poner imágenes de las otras preguntas, de la masa y todo eso. Sí, pero ya para que no pongas todo el concepto, nomás pon masa y el dibujito o el recorte. Volumen, es que nomás creo que fue uno de tus compañeros el que les puse la tarea, fue el único que sí trajo ilustraciones, ¿vale? Okay. Pero los demás, nomás pongan el dibujito o el recorte y listo. Ánimo pues, cuídense mucho, que les vaya bien, encantado de estar con ustedes. Hasta luego. Gracias, maestro. Bonito día. Adiós, igualmente, saludos a todos.